día de hoy vamos a hablar de un profeta llamado Habacuc, y hay una historia muy interesante, sobre todo algo que dice este pasaje de la Escritura y que tiene mucha actualidad. Habacuc fue un profeta que vivió en tiempos en los que el pueblo judío era rebelde a Dios, como durante muchas etapas de su historia lo fue. Esta actitud que fue recurrente en ellos siempre trajo malas consecuencias a su vida. Y esto no era una casualidad. El Señor les había advertido siempre que si se apartaban de sus caminos vendrían consecuencias nefastas para su vida, y aún así el pueblo se apartaba de ellos. Realmente a lo largo de la historia, tanto de Israel como de Judá, nosotros podemos darnos cuenta de cómo el Señor los prosperó siempre que ellos estuvieron haciendo su voluntad, confiando en su palabra, y cómo al apartarse, pues vinieron consecuencias desastrosas para su vida. Y esto es un ejemplo para nosotros. Está puesto ahí en las Escrituras realmente para que nosotros aprendamos de ellos. Dios había establecido un principio muy sencillo, que lo vemos en Deuteronomio, el capítulo 28, 12 al 15, cuando les dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Con tanta claridad había enseñado el Señor a su pueblo la importancia que debían andar siempre en sus caminos y no apartarse, dice, ni a diestra ni a siniestra, desde que empezó a tratar con ellos en los primeros libros que podemos ver de la Biblia. Y esto, decía, es un ejemplo para nosotros también. Nosotros debemos aprender de eso. Hay dos maneras de aprender. Platicaba con una sobrina mía hace algunos días. Una manera es toparnos con la pared que nos están diciendo que nos vamos a topar si seguimos insistiendo en aquello. Cuando nuestros papás nos dicen: no hagas esto porque va a resultar en este problema. Y a veces, principalmente como jóvenes, insistimos y decimos: no, a mí no me va a pasar. Yo quiero vivir mi propia vida, yo quiero tener mis propias experiencias. Vamos y nos topamos con aquello que nos dijeron que íbamos a tropezar. Esa es una manera de ir aprendiendo, espero yo, porque hay gente que se vuelve a tropezar y a tropezar sobre lo mismo, pero bueno, es una manera en que podemos aprender. La otra es aprender de los demás, del ejemplo de los demás. El Señor nos pone estos ejemplos en su palabra para que nosotros no tropecemos, para que no demos con pared. Y es un principio muy sencillo: confía en Dios y prosperarás abundantemente. No escuches a Dios, ignora su palabra y vendrán terribles consecuencias a tu vida. Hoy observamos que el mundo entero está bajo una disciplina tremenda. O sea, llevamos años y años con una maldad que va en aumento, como Dios lo dijo ciertamente en su palabra. Y nosotros, que confiamos en el Señor, a veces podemos caer en la tentación de decir: Señor, ¿hasta cuándo estas personas van a estar haciendo el mal? Y lo hacemos casi con un deseo de ver que el mal venga sobre ellos, un poquito como pasó con Jonás, que el Señor le había mandado a Nínive a que les predicara, que se arrepintieran de sus caminos, y él no quería ir porque dijo: yo sé que si se arrepienten el Señor no los va a castigar, y él quería que los castigara. Y a veces así nosotros podemos estar pensando: Señor, esta gente que ha prosperado tanto, ¿hasta cuándo vas a tratar con ella? Esto ha pasado a lo largo de la historia y hay muchísimos ejemplos de ello en las Sagradas Escrituras. ¿Está el mundo confiando en Dios? Como Él dijo: confíen en mí,
y serán prosperados? ¿Está acaso Dios escuchando, está acaso el mundo escuchando lo que Dios dice? Lo que Dios tiene que decir. Y bueno, no es necesario pensar mucho para darnos cuenta que absolutamente no. O sea, el mundo está totalmente apartado y alejado y cada vez más del Señor, y cada vez más van regularizando cosas, introduciendo cosas en las leyes en todos los países del mundo que agravian directamente al Señor, que agravian sus principios, que agravian sus mandamientos. El mundo va de mal en peor cada vez. Entonces el mundo está realmente en un grave problema, porque la disciplina del Señor se acerca. No tengamos nosotros estos pensamientos de querer nosotros ver la destrucción de los malos. No nos corresponde a nosotros. Lo que a nosotros nos corresponde es confiar en el Señor, andar en sus caminos. No hay nada nuevo bajo el sol. La gente no escucha a Dios, no le interesa, y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo en estos días. ¿Pero esto será para siempre? No, definitivamente no. El Señor tiene un tiempo para cumplir su palabra. Así como Dios dice que vendrán tiempos difíciles por la desobediencia, también afirma que confiemos en Él y que quienes lo hagamos viviremos tranquilamente en medio de dificultades y de situaciones muy complicadas, pero que podremos vivir quieta y reposadamente, esperando en Él. ¿No es algo sumamente reconfortante saber que nosotros contamos con el Señor y con sus promesas de que cada vez para nosotros los tiempos serán mejores? Sobre todo su promesa de que Él viene de nuevo y que entonces sí, vendrá con justicia, pero a nosotros nos tomará de la mano y nos llevará junto con Él. Evidentemente, Dios siempre cumple lo que promete. Lo vemos en la palabra, ¿no? El mensaje que hoy tiene que ver con este tema, decíamos, se encuentra en Habacuc. Y vamos a leer nada más 3 versículos ahorita de Habacuc en el capítulo 2, del versículo 1 al 4. Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe, por su fe, vivirá. Y hay 2 elementos que destacan en esta lectura, 2 palabras claves que tienen que ver y se entrelazan, y es la palabra justo y la palabra fe. Para mí son claves en este pasaje. Y ampliando la información sobre estos conceptos, podremos tener una idea más clara todavía de lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Y para tener en orden este tema, vamos a contestar 3 preguntas que nos van a ayudar a entender lo que el Señor nos está diciendo. El título del mensaje el día de hoy es lo que Dios quiere de nosotros. Y vamos a entonces, decía, contestar por medio de 3 preguntas qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y la primera pregunta es: ¿quién es el justo? El texto nos dice que el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? La primera ocasión que se menciona la palabra justo en las Sagradas Escrituras es en relación a Noé. Todos conocemos la historia de Noé. Todos conocemos la historia del diluvio. Pero es la primera ocasión que Dios le llama a alguien justo. Dice en el versículo 7.1, el capítulo 7.1, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es el capítulo 7 de Génesis, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En toda esta generación, a él lo vio justo.
No era un hombre que creía en Dios, era un hombre que confiaba en Dios. Y lo demostró por esta encomienda que recibió, que no era una encomienda nada fácil, pero Dios conoce el corazón de las personas y sabía que él era una persona que confiaba en él y que él era una persona dispuesto a obedecer su palabra. Y recibió una instrucción muy sencilla, pero muy difícil de entender, y más difícil si trataba, en este caso Noé, de razonar el por qué se le estaba pidiendo eso. Era algo complicado. Tenía que construir un arca en donde cupiesen todos los especímenes de animales creados por Dios. Y esto porque el Señor le dijo que vendrían lluvias tan intensas y tan grandes que inundarían la tierra y sería necesario para sobrevivir una barca. Y tratándose de la encomienda que él tenía que ser una barca enorme, muy, muy grande. Una promesa hecha por Dios en medio de una tierra en la que nunca llovía. ¿Se han puesto a pensar en eso? Nunca llovía ahí. Nos dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue advertido de cosas acerca de las que aún no se veían. El concepto de la lluvia tal vez era algo que no entendía Noé, pero obedeció. Tuvo que soportar para ello las burlas, las agresiones, como siempre ocurre, primero de su familia, de los amigos, de los vecinos y de todo mundo que pasaba por ahí cuando él estaba construyendo el arca. Y esta tarea, nada sencilla y nada fácil de soportar, le tomó 100 años hacerlo. Durante 100 años él estuvo día tras día soportando las burlas, tal vez preguntándose: Señor, ¿cuándo va a llegar esto? ¿Cumplirás tu promesa? ¿Cuándo será? Y todos los días trabajando hasta que el arca estuvo completa. Realmente es un ejemplo que nosotros podemos tener de la perseverancia y la confianza de una persona en lo que Dios dice. Y nos podemos dar cuenta también de la gran importancia de que esto haya sucedido, porque finalmente el Señor no destruyó a toda la creación, sino que dejó este remanente, y de ahí provenimos todos los demás, porque la familia de Noé volvió a poblar la tierra. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué harías tú? Es más, ¿qué haces ahora con las promesas que el Señor te muestra a través de su palabra? ¿Esperas pacientemente su cumplimiento? Aquí vemos un ejemplo de paciencia, del cumplimiento de una promesa de Dios. Dios promete que si nosotros compartimos con fe su palabra, habrá personas que se conviertan. Hoy escuchamos un testimonio de una persona que durante 4 años estuvo esperando hasta que decidió hacer una decisión por el Señor. Tuvo misericordia por él, porque esta persona pudo haber partido, y sin embargo, en su tiempo y en su momento, el Señor cumple sus promesas. Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Dios siempre cumple en el tiempo. A nosotros a veces nos parece mucho tiempo, pero la unidad de medida del tiempo no es la misma para nosotros que Dios. El tiempo en que Noé terminó el arca fue el tiempo del cumplimiento de la promesa. Y el Señor trajo las aguas torrenciales por 40 días y 40 noches, nos dice la palabra de Dios, en lo que hoy conocemos como el diluvio. Y hay pruebas abundantes por todo el mundo de que el mundo estuvo inundado. Y aquí cerca, no nos vayamos muy lejos, tenemos una montaña muy grande, que es la Rumorosa, en donde se han encontrado fósiles de peces. En la Rumorosa, y uno dice, pues ¿cómo llegaron hasta acá? Bueno, un día estuvieron cubierta toda la tierra por el agua, y es fácil entenderlo, es una explicación muy lógica y sencilla de entender. Pero ¿qué fue lo que llevó a Dios a destruir gran parte de la creación? La maldad del hombre. Un poco antes, en Génesis 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha,
en la tierra. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Les suena conocido? A mí me suena conocido. Yo lo estoy viendo en nuestros días. Hay gente hay mucha gente, la mayoría de la gente vive así. La maldad de los hombres es mucha y permanentemente sus pensamientos son de mal. Lo estamos viendo en nuestros días. Lo vivió Noé, lo vivió Habacuc en su momento, y en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras lo podemos ver. Y el Señor les dijo: vendrá disciplina contra todos los impíos. Y siempre vino disciplina contra los impíos. Su pensamiento es, dice, de continuo el mal. Pero en toda esa maldad, hablando de Noé, Dios encontró un hombre que confiaba en él, alguien que lo obedecería a pesar de las circunstancias tan adversas que tendría que enfrentar, y a este hombre Dios lo llamó justo. Por lo que podemos entender entonces que una persona llamada por Dios justo es aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece. Escucha la palabra de Dios y la obedece. Y salud. Y nos sigue diciendo Hebreos que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia, la justificación, el ser hechos justos. Justo es aquel entonces que confía en la palabra de Dios y la hace sin importar las circunstancias que lo rodean. Y esta mañana quiero hacer una pausa por si tú que me estás escuchando el día de hoy no has tenido una relación personal con Jesús, no has aceptado el regalo de Dios para que tú puedas ser salvado. El Señor te hace justo por medio de la sangre de Jesucristo. El día de hoy tú puedes experimentar esta salvación y estas promesas que Dios tiene para ti y para mí, de que tu vida cambiará y que cambiará de manera eterna. Hay que aprender lo que el Señor dice en su palabra. Hay que aprender del ejemplo de otros. Hoy es el día en que tú puedes convertirte en una persona útil para el Señor, una persona que confía en Él, que hace lo que Dios dice en su palabra, y en su palabra dice que el único camino de salvación es la sangre de Jesucristo que Él derramó en el Calvario para tu salvación y para mi salvación. En Génesis también nos dice que la maldad en Génesis 6:5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mucha gente pensando mal, poca gente, ciertamente poca gente, entregada al Señor, confiando en el Señor y esperando en Él. Y deseo que tú seas de esas personas que está esperando en el Señor, haciendo el bien delante de Dios, sin importar las circunstancias, cómo les está yendo a los demás, cómo les puede funcionar a personas que son impías su vida desde el punto de vista material. Eso no es importante, eso se destruye y se va a destruir más pronto de lo que las personas piensan. En el capítulo 1 de Habacuc nos dice, vamos a leer del 1 al 6, nos dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Fíjense cómo Habacuc está haciendo un reclamo a Dios. Es una queja. Y le dice: ¿hasta cuándo voy a ver que los inicuos prosperan? ¿Hasta cuándo voy a ver que los injustos prosperan sobre los justos? Y hace un juicio de valor, porque él dice: la verdad, la justicia no prospera por esto.
la verdad no prospera por eso, y él está como queriéndole decir a Dios: Señor, ¿qué no estás viendo que por eso la gente es mala? Y el Señor le dice: tranquilo, en su oportunidad vendrá la justicia y tus ojos lo verán. Tenía preparado, en este caso, a otro pueblo que vendría a quitar a todos aquellos orgullosos que estaban separados de la mano del Señor. Cuando el Señor les había dado la victoria sobre todas las naciones, y por su desobediencia ellos fueron hechos prisioneros en su momento. El libro entonces inicia con esta queja de Habacuc acerca de la maldad de la gente. Por eso lo relaciono con nosotros, porque en ocasiones nos podemos sentir así. Por eso lo podemos relacionar con Noé. Fíjense cuántos años de historia en historia estamos traspasando. Desde Noé, que hace más de 4,000 años, él ya estaba sufriendo las burlas y estaba viendo cómo los impíos se burlaban de él y cómo decían cosas que a él pues obviamente le desagradaban, y cómo hacían cosas que estaban mal delante de Dios. Y el Señor dijo: va a venir disciplina y tú serás mi instrumento para poder preservar lo bueno, que es poco, que pueda haber en la creación. Vez tras vez lo vemos en las Escrituras y lo estamos viendo el día de hoy. Gente pecadora que aparentemente prospera. Lo mismo ocurrirá. El Señor le enfatiza en el capítulo 2, versículo 3, algo que también es muy importante que recordemos. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y eso es algo que nos recuerda que el Señor siempre cumple su promesa, y que a veces es tardado para nosotros. Para nosotros es tardado, pero es curioso cómo el Señor dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, y al final termina diciendo: no tardará. Quiere decir que para ti está tardando, pero en realidad no tardará, se va a cumplir en el tiempo que está determinado que se cumpla. Y es cuando emite esta frase tan importante para nosotros, esta verdad que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, en medio de estas circunstancias y en medio de esta disciplina que vive, mientras la esperas, sé justo y vas a vivir con tranquilidad, con la certeza de que vendrá la disciplina a aquellos que andan fuera de mis caminos. Aunque la visión tardare, sin duda vendrá, le dice. Y bueno, vemos en todo el relato bíblico que unos años después el pueblo judío fue subyugado, casi destruido y llevado prisionero a Babilonia como consecuencia de su rebelión. La palabra de Dios se cumplió y se cumple siempre. Pero el justo, el que cree en la palabra de Dios y la hace, puede esperar tranquilo, porque el Señor traerá justicia y él será enaltecido. El justo por la fe vivirá. Así que Dios quiere que todos seamos hechos justos. Y esto se logra solo creyendo a Dios y aplicando su palabra en nuestras vidas. Y aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, aceptando la salvación por medio del sacrificio de Jesús. Insisto, si tú, amiga o amiga, no has recibido a Jesús como tu Salvador y como tu Señor, tus pecados están sobre ti. Y esta disciplina de la cual nos habla la palabra de Dios será para ti también. Hoy puedes escapar de ella aceptando el regalo de salvación que Dios tiene para ti. No lo dejes para mañana. El Señor viene y viene pronto. No sabemos cuándo va a llegar. El Señor nos dice que el único camino para la salvación es por medio de su Hijo Jesús. El único camino para llegar a Dios y ser justificados de nuestros pecados. La segunda pregunta para entender qué quiere Dios de nosotros es acerca de la fe. ¿Qué es la fe? La fe ha estado presente a todo lo largo de las Sagradas Escrituras, en una mención continua que hace Dios de ella. La fe es lo que atacó Satanás cuando, disfrazado de serpiente, engañó a Eva con respecto a lo que Dios les había dicho.
la hizo dudar y la hizo caer. La confianza que Eva tenía en la palabra de Dios, Satanás hizo que se tambaleara, hizo que dudara. Ella le prestó atención a Satanás y cayó en el engaño. Para que Dios prospere al hombre, es necesario que el hombre confíe en él. Por eso Satanás ataca la fe, porque busca destruir al hombre. Y permanentemente Satanás ha estado atacando la palabra de Dios de diversas maneras y sembrando dudas en el corazón de aquellos que no le conocen y también en aquellos que le conocemos sobre la veracidad de la palabra de Dios. Pero lo único que tenemos que hacer nosotros es recurrir a ella y darnos cuenta que ésta siempre se cumple y se cumplirá. ¿Pero qué es la fe? Hebreos 11 del 1 al 3 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El hombre ha inventado teorías y las va corrigiendo cada vez y las va aumentando cada vez de cómo se formó el mundo. Me llama la atención porque todas las culturas antiguas tienen una historia que contar acerca de esto. En Mesoamérica, por ejemplo, se habla que el maíz es el que origina a los hombres. Se habla de los incas, tienen sus teorías de cómo se creó el mundo. Todos se hacen una idea de acuerdo a la concepción del hombre. Pero la historia divina, que es totalmente diferente a lo que el hombre puede crear, es una historia muy sencilla y muy simple de creer. Dios hizo todas las cosas de lo que no existía, de lo que era invisible, lo hizo visible. Y lo hizo por el simple deseo de su voluntad, y por medio de su voluntad y de su palabra creó todas las cosas. Una vez asentados aquí, toda la historia bíblica tiene perfecta congruencia. Sin embargo, las teorías de los hombres tienen que irlas ajustando, tienen que irlas acomodando, y de repente hay cosas que no cuadran unas con otras. Es muy sencillo creer lo que Dios dice. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiar en lo que Dios nos dice, aunque no lo estemos viendo. La fe, a diferencia de lo que alguien pueda pensar, no es algo que no tenga un fundamento firme, tiene un fundamento muy firme. El fundamento de nuestra fe, de la fe verdadera, es la palabra de Dios, en donde nosotros podemos ver que todo lo que Dios promete se cumple una y otra vez. Pero además tenemos el testimonio de todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, de que todas las promesas que Dios nos ha hecho se han cumplido en nuestra vida. A lo largo de los años es nuestra experiencia y es nuestro testimonio que cuando hemos andado en los caminos de Dios y hemos aplicado su palabra, el Señor cumple su promesa de prosperarnos. Pero sobre todo, permanentemente el tener la paz y el gozo de una comunión íntima con Dios, como con un Padre amoroso, en medio de tanta maldad y tantas circunstancias. Lo podemos experimentar quienes escuchamos la palabra de Dios y confiamos en el Señor. No importa la maldad del mundo, no importa que otros estén prosperando siendo impíos, no importa que la maldad vaya en aumento. Nosotros tenemos una comunión con Dios y eso nos da gozo, nos da paz y nos da la seguridad de que cuando venga el Señor nos llevará a su reino celestial. Tenemos grandes ejemplos en la palabra de Dios, como es el caso de Abraham también, que depositó plenamente su confianza en lo que Dios le prometió. Y dice Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios, depositó su fe sobre algo que él no veía, sobre algo que él no imaginaba, algo que él no sabía, pero que llevaba un costo. El Señor le dijo que iba a dejar a su familia, que iba a dejar su tierra,
sus costumbres, lo que él conocía, lo que a él le daba seguridad, y que iba a ser de él un pueblo nuevo, en otro lugar, un pueblo próspero, que lo iba a multiplicar grandemente. Sin verlo, sin saber a dónde se dirigía, Abraham confió en la palabra de Dios, salió de ahí y el Señor en su tiempo cumplió su palabra de hacer un nuevo pueblo de la simiente de Abraham. Abraham le creyó a Dios y dice la palabra de Dios que fue contado por justicia. Dios le prometió a Abraham, Abraham obedeció a Dios, Dios cumplió su promesa. Tan sencillo como eso. Una instrucción de Dios, una obediencia del hombre, el cumplimiento de la promesa de Dios. Tan sencillo como eso. Y así lo hace siempre. En Romanos capítulo 5, del 1 al 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe, la confianza que nosotros depositamos en la palabra de Dios, nos ayuda a entender que el medio para relacionarnos con Dios es la sangre de Jesucristo y tener una relación personal con Él. Estar en paz con Dios. Dice, justificados, habiendo sido hechos justos. Por la fe tenemos paz para con Dios, con quien nos encontrábamos en guerra al estar en rebeldía. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza, que en Dios es la certidumbre de que Él va a cumplir su palabra. Y dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La paz de Dios, que el mundo no puede explicar, nos inunda aún en medio de circunstancias llamadas tribulaciones por las que pasamos cotidianamente. El Señor nos guarda con su paz. Y no solo eso, sino que por medio de su Santo Espíritu nos comparte de su amor para que nosotros podamos prodigar a los demás, aún aquellos que puedan obrar con maldad en nuestras vidas. Nosotros podemos compartirles del amor del Señor y compartirles el mensaje de salvación que Él tiene para todos. Así que lejos de cuestionar a Dios de cuándo va a venir disciplina sobre los impíos, tenemos que obrar y verlos como Dios los ve, como personas que necesitan ser salvados, y para eso ha puesto en nosotros su Santo Espíritu y su amor, para que vayamos, les prediquemos el Evangelio y muchos de ellos puedan ser rescatados. En lugar de desear la destrucción de estas personas, un creyente fiel desea la salvación de estas personas. Y es la manera en que el mundo pudiera cambiar si nosotros verdaderamente como iglesia estuviéramos extendiendo el Evangelio por todos lados y muchos se convirtieran. Entonces es nuestra misión depositar nuestra mirada en el Señor, obedecer su palabra, que es ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, no juzgar, no buscar ver nosotros el juicio sobre esas personas, gozarnos de que van a pagar. Eso no es por lo cual el Señor nos tiene aquí. Él nos tiene para que nosotros llevemos el mensaje de salvación. Filipenses 3 del 7 al 9 nos dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjense lo que está declarando Pablo aquí. Todas las cosas que antes eran para mí ganancia, ahora las tengo por pérdida. ¿Qué cosas son para ti ganancias? Tu casa, tu carro, tu trabajo,
Normalmente son cosas materiales, la familia, tal vez. Dice, todo lo he estimado como pérdida porque estimo las cosas más excelentes que están en Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he dejado todo, lo he perdido todo. Ahora lo tengo como basura. Fíjense qué interesante. Lo tengo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no buscando ser nosotros los que juzguemos, no buscando ser nosotros los que acusemos, el desear la destrucción de los demás, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Nosotros compartimos la justicia, sí, la justicia de Dios, de lo que va a suceder a toda persona que muera en sus delitos y pecados. Eso lo tenemos que compartir. Es la justicia de Cristo, pero también el mensaje de salvación por medio del Señor Jesucristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ahora que podemos conocer el plan de Dios completo, sabemos que la fe que salva es la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz y que solo por medio de Él podremos ser justificados. Es decir, podremos ser hechos justos. En nuestros días, como en todos los tiempos, el justo lo es por fe y solo por fe. No se necesitan obras, no se necesitan hechos, no se necesitan promesas, no se necesita hacer cosas por costumbre. Lo que se necesita para ser salvado es la fe, y lo que se necesita para seguir creciendo una vez que tienes a Cristo en tu corazón es la fe. La fórmula es la misma. La tercera pregunta para entender qué quiere Dios de nosotros es: ¿cómo quiere Dios que vivamos? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Y la respuesta es muy sencilla, ya nos la da el texto. Él quiere que vivamos por la fe. El justo por la fe vivirá. Dios nos deja instrucciones muy precisas y muy sencillas para vivir a lo largo de la Biblia. Vemos pasajes y repetimos otros pasajes en donde el Señor nos muestra con toda claridad sus promesas de que nos prosperará. Él quiere que vivamos plenamente confiando en sus palabras. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará este libro de la ley de tu boca. Y esto quiere decir que lo tendremos siempre presentes. Dice que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es lo que meditamos nosotros en la noche? ¿En qué estamos pensando cuando nos acostamos? Dice que meditemos de día y de noche en su palabra con un propósito, que guardemos y hagamos lo que está escrito en su palabra, que lo guardemos y lo hagamos. Y dice: entonces harás prosperar tu camino. Y yo pondría un énfasis: solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vean la manera en que Dios quiere que vivamos y vean las maravillosas promesas que Él tiene para quienes vivimos así. Resumido en todo te saldrá bien. Ciertamente los tiempos que vivimos son tiempos en los que parece que los pecadores, los malos, los abusivos, los corruptos, obtienen todo lo que quieren y no hay para ellos actos de justicia que eviten esa maldad, pero el juicio de Dios está sobre ellos. Y si este día una persona como ellos muere en sus delitos y pecados, pasará toda una eternidad separada de Dios. Por eso la importancia del mensaje del Señor, que quiere que todos vivamos, que vivamos por fe. Debemos estar nosotros en guardia contra las tentaciones de ser impacientes, cuando estamos inquietos y confundidos con dudas sobre los métodos de Dios, sobre los tiempos de Dios, sobre la manera de Dios de hacer las cosas. Cuando hemos derramado nuestras peticiones de Dios, cuando hemos derramado nuestras peticiones delante de Dios, debemos esperar, confiar en Él, observar la respuesta que Dios da
por medio de su palabra, de la guía del Espíritu Santo o de las circunstancias que Él va a mover para que nosotros podamos entender cuál es su voluntad. Lo que el Señor dirá a nuestra petición vendrá con claridad, pero Él responde siempre las peticiones de nuestro corazón. Debemos ser pacientes y no estar inquietos por qué está sucediendo a nuestro alrededor o qué están haciendo los demás. Nosotros debemos de confiar siempre en Dios. Dios nunca desilusionará las expectativas de fe de los que esperan en Él. Nunca. Siempre cumple su promesa. Aunque el favor prometido sea largamente postergado, como en este caso, y como en la segunda venida que estamos esperando del Señor, al fin llegará y nos recompensará abundantemente por esa espera. Mantengámonos firmes en el Señor. El Señor viene. Algunos tienen este tiempo como muy prolongado, pero ya hemos visto en la palabra de Dios ejemplos de que el Señor no retarda su promesa. En su tiempo la cumple. Así pues, que nosotros andemos, que trabajemos, que todo lo hagamos por medio de la fe, perseverando hasta el fin, y serás exaltado en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, los que desconfían de Dios o desprecian la absoluta suficiencia de Dios, no andarán rectamente con Él, pero recibirán el juicio de Dios, el terrible juicio de Dios. La gente no es consciente de lo que es estar en contra de Dios y no es consciente de lo que va a recibir como un castigo, como resultado de lo que es de la manera de vivir que tienen. Y es importante hacerlos conscientes de eso. A veces podemos compartir con personas la importancia de recibir al Señor porque nos espera una vida de abundancia, una vida de bendición, pero también hay que advertir que en caso de no recibirlos, viene un castigo eterno en el infierno. Me remito nuevamente al testimonio de hoy por la mañana, en donde esta persona dijo: nadie me había dicho que yo iba a ir al infierno si no recibía a Jesucristo. Y debemos de ser claros, el juicio de Dios es terrible. Isaías 13, 9, 11 dice, 9 al 11, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. El juicio de Dios es tremendo, pero el justo, por la fe en las preciosas promesas del Señor, mientras espera el juicio, vivimos quieta y reposadamente. Dios promete que nos prospera si nos mantenemos firmes en su palabra. Él quiere bendecirnos siempre, y a cambio solo nos pide la fe en su palabra, la plena confianza, la certidumbre de lo que Él nos dice se va a cumplir. Nuevamente en Josué, pero ahora el capítulo 1, 6 y 7 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Él estaba por enfrentar una guerra. Entonces nosotros podemos decir: bueno, yo soy muy valiente, yo soy una persona que me esfuerzo, yo soy una persona que me he entrenado, que físicamente estoy bien para la guerra, me voy a esforzar para la guerra. No, no te equivoques, no está hablando de ese esfuerzo. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, esfuérzate y sé valiente para cumplir la palabra de Dios. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que el Señor nos diga que uno requiere esforzarse y que uno requiere valentía. ¿Por qué? Noé no requeriría de esfuerzo para cumplir la palabra de Dios, mantenerse ahí.
No requeriría de valentía para enfrentar a todas esas personas que lo hostigaban, que le hacían burla, que le decían muchas cosas. Se requiere valentía para aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estemos obrando conforme el Señor dice en su palabra, habrá personas que hablen de nosotros queriéndonos hacer tropezar. Satanás estará poniendo situaciones en las cuales él buscará hacernos tropezar. Se requiere valentía para sostenerse en la palabra de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para mantenernos firmes en la palabra de Dios. Sí se requiere ser valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley, toda la palabra de Dios que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Más claro, no puede estar. Andando en los caminos del Señor, confiando en el Señor, esforzándonos por mantenernos siempre en su palabra, confiando plenamente en Él, a pesar de las burlas, las dificultades y los aparentes tropiezos, el Señor siempre nos dará la victoria. Serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando nos encontramos en esta situación de desesperación por circunstancias difíciles, adversas, recordemos que la palabra del Señor nos fortalece. La palabra del Señor fortalece al justo. Dice Daniel, el capítulo 10, 18 y 19, dice, y aquel que tenía semejanza de hombre, fíjense la mención cómo la hace, aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y esta experiencia es la experiencia que tenemos nosotros cuando derramamos nuestro corazón delante del Señor, a veces con temores, a veces enfrentando dificultades, vamos de rodillas a Él, derramamos nuestro corazón y salimos fortalecidos, confiados en Él, con paz en nuestro corazón. El Señor fortalece a todos los que confiamos en Él. Recordemos entonces la palabra de Dios. Vivamos por fe. Cualquier tipo o circunstancia, por oscura que parezca, difícil, por prolongada que parezca, recordemos, el Señor viene porque lo prometió y Él siempre cumple sus promesas. Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene. Esperemos viviendo por fe su prometido regreso. Él no retarda su promesa, sino que la cumple en el tiempo debido. Vivamos entonces como Dios quiere, confiando en su palabra, haciendo su voluntad y esperando su venida. Él dijo que vendría y vendrá más pronto de lo que nosotros pensamos. Que Dios los bendiga.